Bien, 9:31. A esta hora vamos a tener las impresiones de Triple P, Pedro Pablo Peñalosa. Triple, buenas noches de nuevo. Su evaluación de lo ocurrido hoy en Venezuela. Bueno, yo le diría que hay como dos cosas que decir, ¿no? O dividirlo en dos partes, mejor dicho. Una, porque, bueno, en el día transcurrió la marcha aquí en Caracas y en otras partes del país sin mayores inconvenientes. Eso parecía, repito, hay información que se manejaba temprano, se dio una gran concentración en la ciudad capital, participaron los principales líderes de la Mesa de Unidad Democrática, pero hay que dividir en otra parte, que es que según ha avanzado la jornada del día, pues bueno, hay información de centenares de al menos más de 100 detenidos, más de 100 también personas heridas, incluso heridos de bala, como se dio, como ocurrió en Maracaibo, Estado Zulia. Incluso el ministro Reverol intervino la policía del municipio de San Francisco por las personas que fueron atacadas con armas de fuego. Incluso también informó Reverol, el ministro Reverol, de un policía, un efectivo de la policía de Miranda que había sido asesinado. También aquí en la Gran Caracas, en la vía Panamericana. Entonces, bueno, creo que es eso. En principio hay un análisis político, obviamente, el significado de esta manifestación y también de los anuncios de la Mesa de Unidad Democrática, pero luego, como le digo, en el transcurso ya de la jornada, según han pasado las horas, llegan estas informaciones con detenidos, con heridos, incluso, repito, un policía que fue asesinado y heridos de bala en algunas zonas del país, como en Maracaibo. Triple, yo creo que hay que también destacar una cuestión, es que la agenda la marcó el pueblo en la calle hoy, ¿no? Y los pasos a seguir. Claro, vamos por supuesto, a concentrarnos también en el significado de esta manifestación y los anuncios también de la Mesa de la Unidad Democrática. En cuanto a la movilización, decía el gobernador Capriles que le había sorprendido. Yo le puedo comentar que el día de ayer, que yo estuve en la Asamblea Nacional, pues había algunos diputados que tenían dudas acerca de la respuesta que daría la gente, porque esto se convocó en poco tiempo, porque no había mayor organización, pero bueno, incluso la jornada arrancó un poco floja. Había gente que decía, bueno, así como que mucha gente no se movilizó, no se dio el llamado, pero lo cierto es que según avanzó la manifestación, mucha más gente se incorporó y fue una manifestación bastante importante la que se registró aquí en Caracas y, repito, también en otras zonas del país, en las principales ciudades del país. Y luego los anuncios que dio la Mesa de la Unidad Democrática, uno de ellos en el día de mañana debe reunirse la Asamblea Nacional para abordar el tema del abandono del cargo del presidente de la República en el marco de este juicio político que adelanta la mayoría parlamentaria. Aclarar que cuando se habla de abandono del cargo no nos referimos o no se refiere a la Asamblea al abandono físico del cargo por parte del presidente Nicolás Maduro, sino el hecho de que no cumple sus funciones según lo considera la mayoría del Parlamento y también estaría violando la Constitución, razón por la cual fijan el debate sobre el abandono del cargo. Posteriormente también anunciaron que el día viernes llamaron una huelga nacional, es decir, básicamente pedir a la gente que se quede en sus casas, que no asista al trabajo, como una manera de expresar el rechazo que siente por el gobierno del presidente Maduro. Y ya la última acción, quizá por supuesto la más contundente, convocaron una marcha el 3 de noviembre hacia el Palacio de Miraflores, la sede del gobierno, para notificarle, decía así el presidente de la Asamblea, Henry Ramos Aluc, notificarle personalmente al presidente Nicolás Maduro la decisión que va a tomar la mayoría parlamentaria de declarar su abandono del cargo. ¿Te iba a preguntar algo? Sí, Pedro Pablo, quería hacerte una pregunta. La legislación venezolana no contempla la figura de impeachment y precisamente Ramos Aluc tuvo que hacer esa aclaración a sus compatriotas porque una destitución como la que le costó el cargo a Dilma Rousseff en Brasil por parte del Parlamento no sería la vía para deshacerse, en este caso, del presidente Nicolás Maduro. Pero yo he notado el día de hoy entre varias personas que se me han acercado que todavía existe esa confusión en los venezolanos. Tú estabas hablando del Parlamento precisamente. ¿Qué puedes decir al respecto?
Sí, bueno, ya como te indicaba, el Parlamento lo aclara en cuanto a que cuando se habla de abandono, no se habla de abandono físico, sino el hecho de que el presidente no estaría cumpliendo con su función y estaría violando la Constitución. Pero yo sinceramente te diría algo más, ¿no? Esto es un tema del impulso político que se está llevando adelante en Venezuela. Esto no quiere decir, cuando comparan con Brasil, no se puede comparar con Brasil porque no solamente por esas diferencias que existen en las leyes, sino porque básicamente en Brasil hay una democracia con autonomía e independencia de poderes. El Parlamento actuó, el Ejecutivo en ese caso tuvo que admitirlo, y no hubo una declaración de un ministro de la Defensa, ni de un general, ni de nadie negándose aquello ni cerrando el Parlamento. En el caso venezolano, apoyándose en sentencia del TSJ, del Tribunal Supremo de Justicia, pues bueno, básicamente han anulado el Parlamento. Ahora, ¿qué está haciendo la oposición? Me bloquea el referendo revocatorio, me bloquea las vías electorales, me suspende incluso las elecciones de gobernadores. Yo he hecho mano entonces de lo que puedo hacer desde el Parlamento por la vía de las instituciones, por la vía legal. Pero lo otro es quizás lo más importante, el llamar a la gente a movilizarse para ejercer presión y de alguna manera tratar de romper o de quebrar la resistencia que opone el gobierno a cualquier salida electoral. Ya por te decía, más allá del tema legal, sí, obviamente un gesto del Parlamento que echa mano de todo lo que tiene para ejercer presión, pero obviamente no va a ser por esa vía donde se van a resolver las cosas en Venezuela. Y por eso también han convocado, como decía, esta marcha el 3 de noviembre desde el Palacio de Gobierno para ejercer presión. Pero la oposición es lo que está moviendo sus piezas para de alguna manera reaccionar, responder a lo que ha hecho el gobierno de cerrar toda la vía para la posibilidad de un cambio este año. Ahora, también hay cosas espontáneas. Por ejemplo, aquí está reportando Nelson Bocaranda, hace 29 segundos, protesta nocturna por comida en Vargas. ¿Ve? Hay una serie de elementos, de situaciones que están surgiendo espontáneamente, ¿no? Más allá de la agenda. Sí, y bueno, y también hay una cosa, que aquí podemos hablar acerca del conflicto político y las posiciones de unos y otros, pero hay un tema de fondo que es la crisis social y económica que vive Venezuela. Le hago este comentario, también lo vi hoy, pero lo veía ayer, y estaba en la Asamblea Nacional y hay una marcha del chavismo, y la marcha del chavismo pasaba cerca de la Asamblea hay una panadería y hay una cola como de 150 personas para comprar 2 barras de pan. O sea, esa es la realidad de Venezuela, gente haciendo cola en un supermercado, gente haciendo cola en una farmacia. Entonces, claro, ese es el tema de lo que usted señala, de la protesta por alimentos, por el problema de medicina, de servicio de salud, etcétera. O sea, esa es la realidad y eso es lo que genera también y echa leña al conflicto político. Pero ciertamente esas protestas continúan porque eso no se ha resuelto, al contrario, precisamente la pelea en la política se da con una expresión de ese deterioro social, y la oposición lo que dice es: estoy buscando una salida a la crisis. Y la primera, cuando dice el gobierno, ¿cuál es la respuesta económica? Bueno, la primera respuesta económica que plantea la oposición es cambiar de gobierno, porque el gobierno es el que mantiene esta crisis con sus políticas. Pero obviamente, repito, aunque estemos hablando aquí de asamblea, ley, artículo tal, artículo cual, el tema de fondo en Venezuela es que la gente tiene que hacer cola para conseguir comida y que el dinero no alcanza. Ese es el tema de fondo acá. Bien, le doy la siguiente información, Alfredo Romero, usted sabe, Foro Penal. Resumen de represión. En este instante, en este momento, esto lo escribió hace 10 minutos, se registraron 208 arrestos, se mantienen 119 personas arrestadas a esta hora, es decir, a las 9:30. Triple, y para que no pierda la costumbre, voy a pasar otra llamada más. Buenas noches, ¿con quién hablamos? Se me acaba de caer, entonces aprovecho, voy al corte y regreso.